¿Me pueden escribir, pues, saben ustedes cuántos chicos son en total? Porque 5 nada más lo tengo en el chat. Bueno, hablemos de la introducción, ¿no es cierto?, de este curso, que es tan importante para poder lograr, ¿no es cierto?, un desarrollo, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Bueno, se ha visto que con el transcurrir de los años se ha visto la necesidad de cada país en distintas partes del mundo, ¿no?, de crear un registro de alguna manera para las propiedades que han ido adquiriendo las personas, ¿no? Que han ido adquiriendo las personas. eh, de alguna manera, esas adquisiciones, ¿no?, se tenían que sustentar. Por tal motivo, acá en nuestro país, ¿no?, acá en Perú, se creó la Superintendencia Nacional, disculpen el error, de los Registros Públicos, más conocido como la SUNAR, ¿no? Donde actualmente pues se registran, ¿no?, marcas, patentes, como nos dice ahí en el PPT que estamos observando, ¿no?, derechos de autor, bienes muebles, como pueden ser vehículos, buques, barcos, etcétera, y los bienes inmuebles. Creo que con ello estamos de alguna manera más relacionados, o lo relacionamos la SUNAR con los bienes inmuebles, ¿no?, como son las casas, los edificios, ¿no? Y también propiedades como hipotecas, propiedades horizontales, que actualmente pues están de moda, eso con el boom de la construcción, ¿no?, que son los edificios. Ahí tenemos propiedades horizontales, ¿no?, planos, mapas catastrales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que así de alguna manera podemos poder otorgar, ¿no?, dándoles a cada una de estas propiedades un título o algo para de alguna manera tener una certificación de propiedad. Todos me escuchan, ¿no? Por favor, si tienen alguna objeción, ¿no es cierto?, me escriben por el chat para yo saber. Esto generó que en el campo de los bienes inmuebles se determinara que no solo era importante registrar la descripción literal, como mayormente se viene dando en la SUNAT, sino que además era necesario crear un documento en el cual se pudiera describir la propiedad o el predio, ¿no?, de manera gráfica. Esto quiere decir que tenemos que presentar, ¿no?, un plano, ¿no?, en el cual determina las características características o eh, gráficas de la propiedad inmueble que yo tengo, ¿no? Posteriormente a esto, para poder relacionarlo, ¿no?, se crea la ley 28294, que es la ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no?, y su vinculación con el registro de predios. Entonces, acá ya estamos hablando de la forma de implementación catastral, ¿no?, que generan o que realizan todos los entes generadores de catastro. Todos los entes generadores de catastro son las municipalidades en su mayoría, pero también puede ser COFOPRI, ¿no?, que realizan procedimientos de levantamiento catastral en todo nuestro territorio nacional. Pero esto a la vez, ¿no?, se relaciona o se vincula, como dice en el sistema, con el registro de predios, que va a ser la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? A través de este sistema, dentro del Sistema Integrado Nacional de Catastro, pues vamos a tener al Consejo Nacional de Catastro. Vamos a tener tres entidades en realidad. Son Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas. Pero en la del Consejo Nacional de Catastro, ¿no?, con la creación de la ley del sistema, acá dice, su nombre mismo lo indica, integrado de catastro, ¿no?, se busca justamente esta integración, ¿no?, de los estándares, nomenclaturas,
¿no? En los distintos procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. ¿Por qué es que se creó esto? Años atrás, antes de la creación de esta ley 20, de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro, o la más conocida como la SCNP, ¿no? Se realizaba catastro, ¿no es cierto?, en Lima Metropolitana, vamos a decir, ¿no? Los procesos técnicos eran de alguna manera tan distintas como se podía realizar en Tumbes, como se podía realizar en Piura, o en Arequipa, o en Tacna, ¿no? Cada quien ponían criterios diferentes. Entonces, a través de la creación de este sistema, justamente se trata de estandarizar todos los procesos técnicos que sean de alguna manera iguales para todos los distritos en distintos puntos de nuestro país, sean totalmente estandarizados, ¿no? Que todos los criterios a tomar en cuenta, pues de alguna manera, ¿no? Sean iguales para todos, para no perjudicar a ningún contribuyente, a ninguna persona, ¿no? Esto de alguna manera va a permitir, por eso nos dice, ¿no?, un proceso de levantamiento catastral con los mismos criterios para las diversas problemáticas existentes en campo. Cuando uno va a campo, ¿no?, encontramos diversas, eh, diversas problemáticas. Yo lo denomino problemáticas porque son casos que podemos encontrar en campo, que no es lo más común, y tenemos que llegar a un punto, llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, con el jefe de proyecto, con el supervisor, con el coordinador, ¿no? Y justamente esta ley nos obliga a usar, ¿no?, todos los estándares y nomenclaturas que creó el Sistema Nacional Integrado de Catastro a través de la ley 2829-294, ¿no? Entonces vemos así, de esta manera, ¿no?, que catastro pues no solamente está pues vinculados, ¿no?, en este caso cuando hablamos de catastro, o inclusive algunos mencionamos catastro, ni siquiera ¿no?, lo relacionan mayormente a problemas de fenómenos naturales, ¿no? Pero lo que mayormente los profesionales en sí, arquitectos, ¿no?, como son algunos de ustedes me han dicho que son arquitectos, ingenieros civiles, ¿no?, o que están relacionados con el ámbito de la municipalidad, ¿no? Sabemos que catastro, pues, eh, o lo conocemos por impuestos mayormente tributarios, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que catastro, pues, nos ayuda para múltiples cosas, ¿no? Bueno, empezamos. Al término del proceso de levantamiento catastral, cuando ya realizamos todo el proceso de levantamiento catastral, sacamos toda la información cuando vamos a campo, ¿no? No solo va a constituir, nos dice, el plano que debemos presentar, en este caso estamos hablando de la municipalidad, ¿no?, de una propiedad, sino que además incluye un conjunto de documentos catastrales que pueden ser mapas catastrales que cuentan con una ubicación, de identificación, ¿no? Cuando hablamos de la ubicación, por ejemplo, estamos hablando del famoso ubigeo, ¿no?, la ubicación geográfica del predio donde exactamente se encuentra ubicado, ¿no? La linderación del predio, cuáles son sus linderos del predio, ¿no? Los registros catastrales que cuentan con fichas catastrales. Dentro de las fichas catastrales, que a posteriori lo vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Ahí vamos a determinar, por ejemplo, ¿no?, la ubicación, el tipo de calle, ¿no?, al cual tenga la puerta principal ese predio. Vamos a tener la propiedad, quién es el propietario, qué condición tiene el propietario, que puede ser, por ejemplo, puede ser propietario único, puede ser sociedad conyugal, si son casados y han comprado la propiedad, pueden ser cotitulares. ¿Qué significa cotitularidad? Si alguno de ustedes no lo sabe, significa es cuando, por ejemplo, dos hermanos de dos a más personas pueden comprar un predio, pero esas dos personas pueden ser amigos, pueden ser hermanos, pero más no
esposos. Entonces, a partir de ahí, yo puedo determinar que ese predio, ¿no? Los propietarios de ese predio son ¿no? de cotitularidad. En ella también podemos, dentro de las fichas catastrales, como mencionamos acá, ¿no? También podemos poner pues, los pisos que tiene, las características que tiene, ¿no es cierto? O si tuvo algún problema, por ejemplo, judiciales, dependiendo también de los papeles que nos va a presentar, en este caso, el propietario del predio, de la propiedad o de la casa, como quieran denominar, ¿no? También en ella, ¿no? Podemos encontrar, nos dice el uso. ¿Qué uso se le está dando, por ejemplo, al predio, a la casa? Bueno, no casa, al predio en sí, ¿no? Puede ser de casa, o casa habitación, ¿no? O puede ser que el uso se le esté dando para uso comercial, uso industrial, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner el uso que se le está dando a la propiedad. La potencia, en este caso la potencia pues está relacionada a la energía eléctrica, que está, por ejemplo, puede ser trifásico, monofásico, ¿no? Acá dice, no vamos a ver la cantidad de vagos, sino esta información de alguna manera nos va a servir o le sirve a la entidad generadora de catastro, en este caso a la municipalidad, para darse cuenta cuántos, ¿no? Son las personas que tienen los servicios básicos, ¿no? Para poder implementar de repente más servicios básicos para dichas comunidades, para dichos grupos, para dicha asociación, etcétera, ¿no? Así, también la información obtenida no solo sirve, dice, para fines tributarios, ¿no? Sino también para un ordenamiento de nuestro territorio. Eso conlleva, ¿no? Que no solamente pues por el hecho de saber cuántos pisos tiene la propiedad, qué características tiene la propiedad, ¿no? También tenemos que saber el tipo de calle donde están, que son asfaltadas, si son, ¿no? La asfalto es simple, de concreto, ¿no? Si están completamente o solamente la mitad, con eso tengo una mayor información. Además de ello, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, cuáles son las avenidas principales, cuáles son las calles, cuáles son jirones, cuáles son pasajes. A través de esto, por ejemplo, en un desastre natural que puede ocurrir en el caso de que un distrito esté ubicado pues cerca de las playas o zonas del litoral, yo puedo tener un adecuado, ¿no es cierto?, una adecuada identificación, ¿no? Para poder de alguna manera salvaguardar las vidas de las personas. O también identificar, por ejemplo, zonas de riesgo. Como sabemos, ¿no? Así es, José Jiménez, ¿no? El proceso de información es dinámico en el tiempo para no caer en riesgo de desactualización. Si no, no serviría de nada hacer un proceso de levantamiento catastral. Bien, parece que conoce del tema o ha leído, ¿no? Lo que les había indicado. Entonces, así también podemos de alguna manera identificar, ¿no? Por ejemplo, si los predios están ubicados en zonas de alto riesgo, de mediano o de alto, bajo o mediano riesgo, ¿no? Para poder también de alguna manera contribuir a salvaguardar sus vidas en caso ocurriese algún tipo de desastre, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? En nuestro país, la gran mayoría en zonas urbanas, netamente, cuando se viene a vivir una gran cantidad en zonas urbanas, mayormente se posicionan, ¿no? En zonas de alto riesgo. Eso es lo que ocurre, bueno, casi en todo nuestro país, no solamente en Lima metropolitana, ¿no? Sino en todo nuestro país. Con esto vamos a definir que el éxito del catastro, ¿no? Depende justamente de la responsabilidad con que se lleve a cabo el proceso de levantamiento catastral. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues yo como jefe de proyecto, pues no puedo de alguna manera contratar a una secretaria o no es que yo lo discrimine o menosprecie, sino o una enfermera, ¿no? Porque tiene que tener conocimiento del caso.
¿no? No es cuestión solamente de un tipo de censo, ¿no? Sino que tenemos que tener el conocimiento necesario para poder identificar, ¿no? Todas las cosas que nos pide obtener en el plano catastral y en las fichas catastrales. Entonces, los más adecuados o los profesionales, ¿no? Que de alguna manera se prestan para este proceso de levantamiento catastral, ¿no? Son los ingenieros, arquitectos, ingenieros geógrafos, ¿no? Todo lo relacionado justamente, ¿no? A lo que viene a ser involucrado al proceso de levantamiento catastral, ¿no? Una frase que nos dijo, por ejemplo, Cofopri dice, ¿no? Un catastro, que acaba de mencionar José Jiménez, dice, un catastro no cuenta con los mecanismos de... Un catastro que no cuenta con los mecanismos de conservación y actualización en el tiempo se considera obsoleto, ¿no? Si un catastro no se mantiene, es mejor no levantarlo. Entonces, cuando hablamos de un proceso de levantamiento catastral, estamos hablando, ¿no? Del proceso inicial. Y cuando hablamos de una actualización catastral, pues justamente las entidades generadoras de catastro, ¿no? Tienen que realizar sus actualizaciones cada 3 años, ¿no? Cada 3 años tienen que realizar. Algunas municipalidades lo dicen cada 2 años, pero en su mayoría tiene que ser cada 3 años la actualización catastral, ¿no? ¿Por qué se hace una actualización catastral? Porque va cambiando. Puede ser que cambie de propietario o puede ser que cambie el predio en su parte estructural, física, ¿no es cierto? Un predio de 200 metros cuadrados puede verse partido en dos, decir, de manera literal, sino que se puede haber vendido la mitad del predio, un tercio del predio, entonces ya no viene a ser lo mismo. Entonces, por eso es que COFOPRI menciona esto, ¿no? Hay que estar actualizándolo de alguna manera. A ver, continuamos. Pasó con esto. Bueno, seguimos con la etimología de la palabra catastro. ¿Cómo se generó justamente catastro, no? Bueno, hay muchos puntos de vista, ¿no? Los que de alguna manera las consideré, ¿no? Son seis. La primera dice, pues, ¿no? De la palabra griega, katastise, que de alguna manera significa lista, registro, ¿no? Si es lista, registro de algo, ¿no? Y con respecto del griego bizantino, katastisen, de catastijón, esta es la más conocida. Cuando ustedes de alguna manera buscan en internet o buscan alguna información, esta, la del griego bizantino, es la que de alguna manera figura más, ¿no? ¿Qué significa? O es igual a registro, rango o línea a línea. Entonces acá de alguna manera ya cada vez se va acercando más a lo que actualmente viene a ser catastro. Y otro, también encontré la información, ¿no? Es acerca del latín, capistratum, que significa registro del impuesto, ¿no? Registro del impuesto. Y así sucesivamente hay dos o tres más que con el paso de los años, ¿no? Se han venido generando. Vamos a ver a la definición actual de lo que significa catastro, ¿no? La información, a ver, milagros. La información catastral que se encuentra en el museo son compatibles con lo que se encuentra en la SUNAT. A ver, desde que se creó la ley del sistema, de alguna manera, ¿no?
se ha buscado enlazar la información de las distintas municipalidades con, con la de la SUNAR. Pero eso no quiere decir que toda la información catastral que se encuentra en la SUNAR es igual a la de las municipalidades, porque recuerden que muchos predios no se encuentran inscritos en la SUNAR o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Solamente son tributarios en distintas municipalidades, ¿no? Actualmente, la SUNAR está realizando ese proceso de actualización, ¿no? A partir de la creación de la ley del sistema, ¿no? Con la ley 28-2994. Bueno, hablemos de la definición de catastro entonces. Actualmente, ¿no? Eh, hablamos que catastro es un inventario físico, legal de los bienes inmuebles, sean estos, dice, de propiedad pública o de propiedad privada, ¿no? Ustedes van a encontrar algunas definiciones en otras, pero más largas. Yo quise justamente reducirlo para que sea más comprensible, ¿no? Para todos aquellos que le escuchan que es catastro, ¿no? Inventario, un censo, físico legal, físico, ¿por qué? Porque tengo que tener las características de la propiedad, tanto la parte geométrica, la parte estructural, ¿no? Los acabados del predio, como la parte legal. ¿Quién es el propietario? ¿No? ¿Y qué condición tiene el propietario? ¿No? Ya sean estos de propiedad pública o propiedad privada. Así es Hitler. Todas las municipalidades son entes generadores de catastro. Eso sí, no se olviden, por favor. También COFOPRI, ¿no? En la actualidad también es un ente generador de catastro. Pero en exclusiva, ¿no? Las 1875 distritos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Formarían parte de ser entes generadores de catastro, ¿no? Están en la facultad de realizar un proyecto de levantamiento catastral. A ver, José, disculpe, pero también las empresas de saneamiento. Claro, hay algunas empresas que piden una autorización, ¿no? Piden una autorización para realizar justamente, en este caso, por ejemplo, Sedapal hace un proceso de catastro, pero su proceso de catastro no es el tal, o sea, no es tal cual como realiza la municipalidad, es de alguna manera mucho más sencilla. Yo tuve la oportunidad de trabajar para un proyecto de catastro de Sedapal, no era totalmente diferente, ¿no? Es, de alguna manera, podría decir que es mucho más sencillo. Bueno, entonces, para poder hacer justamente un inventario, ¿no? De un predio, ¿no? Inventario físico, legal, entonces voy a necesitar de alguna manera de un personal, pero a la vez de eso, yo les estoy presentando acá la imagen, ¿no? En pantalla. Acá ven un plano, ¿no? Este plano, cualquiera que conoce lo puede decir, bueno, es un plano catastral, ¿no? Donde puedo yo ver justamente manzanas. ¿Todos saben qué son manzanas, sectores, lotes? Por favor, en el conocer si todos saben qué significa, ¿no? Una manzana, un lote. No, ya, muy bien, me parece muy bien. Hitler, de igual manera. Ok, ok. Entonces, ¿no? En este caso, para poder, por ejemplo, tener una manzana, ¿no? Esa manzana está dentro de sectores catastrales, ¿no? Por ejemplo, para medirlo, una wincha lo puedo realizar, ¿no? Una wincha o una wincha electrónica lo puedo realizar la medición. Para poder medir las manzanas o las distintas manzanas que podemos tener, ¿no? Yo voy a necesitar de algo, en este caso de los equipos topográficos. ¿Para qué? Para que para que el margen de error de alguna manera sea la más mínima,
el margen de error sea lo mínimo posible, ¿correcto? Porque si yo lo hago a través de wincheo, ¿no? Pues el margen de error va a incrementar. Entonces, a través de la ayuda de equipos topográficos, pues yo puedo realizar mis planos, ¿no? Mis planos para poder trabajar. Entonces, justo antes del proceso de levantamiento catastral, cuando ya la municipalidad convoca a todos los técnicos, supervisores, ¿no? El jefe de proyecto de alguna manera, ¿no? Dependiendo cómo justamente va avanzando la municipalidad, es que van realizando, ¿no? El levantamiento de manzanas catastrales a través de la topografía, ¿no? Entonces, necesariamente Catastro también usa, ¿no? Elementos topográficos para poder, ¿no? Tener una información más adecuada en el ámbito gráfico, ¿no? De los planos. Ahora pasamos a ver lo que significa el catastro urbano en sí, ¿no? El catastro urbano en sí, porque si nosotros podemos hablar de catastro, pues podemos hablar de catastro minero, catastro rural, cada quien, ¿no es cierto? En el caso de catastro minero, pues de identificación de los distintos tipos de mina y qué tipo de extracción de minerales pueden realizar. En el caso de catastro rural también, ¿no es cierto? Cuáles son los predios rurales, qué tipo de sembrío, qué tipo de sistema de riego, etc. Pero en el caso nuestro vamos a hablar de catastro urbano. Eso significa, ¿no? Que justamente el proceso de levantamiento catastral se realiza en zonas urbanas, ¿no? En zonas urbanas. De repente, la mayoría de nosotros, ¿no? Zonas urbanas, pues, tocan dentro, pues, de mucha congestión, de tráfico, confluencia vehicular, bastante, como podemos, construcciones a base de concreto, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Una zona urbana, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, como están acá los niños, ¿no? Al fondo, que podemos observar casas de un piso, techo a dos aguas, ¿no? Igual manera este gráfico, ¿no? Todo depende a partir de 10 de 10 casas para arriba, ¿no? Que de alguna manera ya forman unas zonas urbanas, por más pequeñas que sean estas, ¿no? ¿Cuándo van a ser zonas rurales? Cuando las casas de alguna manera están dispersas, equidistantes, ¿no? De unas de otras. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vendría a ser un catastro urbano? Igual, ¿no? El inventario físico legal de los bienes inmuebles del Estado o particulares. Pero acá en el catastro urbano, la información que se registra va a ser en fichas catastrales de acuerdo a la realidad del desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta su infraestructura urbana, conteniendo el lindero, el uso del suelo, ¿no? Para esto se recopila, eh, se organiza y se mantiene actualizado tanto sus características geométricas que puede tener un predio, no siempre un predio puede ser completamente cuadrado, rectangular, lo podemos tener eh, en forma, ¿cómo podemos decir? A ver, en forma de triángulos, etcétera, dependiendo, ¿no? A veces tienen características muy sinuosas de los predios. La parte física, la parte económica, por ejemplo, dentro de un catastro urbano, vamos a ver, por ejemplo, dónde está ubicado el predio. Por ejemplo, eh, si el predio está ubicado en una zona de una avenida, ¿no? Y tenemos otro predio que está ubicado en zona, no tanto en zona, sino hacia un pasaje, hacia una calle, tiene menos valor, ¿no? Que de alguna manera que está en una avenida, ¿no? Entonces, la ubicación geográfica, ¿no? Donde se encuentra el predio, también va a determinar la parte económica, en base a los metros cuadrados del valor que tenga esta, ¿no? Como sus relaciones con los titulares del gobierno, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué condición tienen? ¿No? Y cuál fue su forma de adquisición de esa propiedad, ¿no? Que puede ser, pues, compra y venta, prescripción adquisitiva, posicionamiento, ¿no? Puede ser diferentes formas que haya obtenido, ¿no? Esa propiedad.
Por ejemplo, acá tenemos otra definición que nos da la SNSP, que es del Sistema Nacional de Información Catastral Predial, ¿no? Acá nos pone, por ejemplo, que, que, que catastro viene a ser un inventario físico de los predios que van a estar orientados a un uso multipropósito, ¿no? Y que se encuentra constituido por la suma de predios continuos, ¿no? Estamos hablando de predios continuos que conforman todo el territorio de la República, ¿no? Predios continuos nos damos referencia, ¿no es cierto?, a una manzana, ¿no? Varias manzanas, un sector y así sucesivamente conforman un distrito y esto a la vez va creciendo y se conforma finalmente toda, ¿no?, al territorio de nuestra nación, ¿no? A los cuales se le asigna un código único catastral, que lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase creo que está activado, ¿no? Que es el CUC, con referencia al titular o titulares con derechos, disculpen, con derechos de la propiedad del predio. En este caso, ¿no?, cuando generamos el CUC, justamente ahí que me estaban comentando en el chat, ¿no? Eso es justamente para relacionarlo. Municipalidad con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Entonces ahora pasamos a ver les pregunto, ¿han tenido tiempo de dar una leída a la historia del catastro, algunos de ustedes? ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer todo el documento que adjunté con respecto a la historia del catastro? Muy bien, Oscar. Bueno, hablemos un poco, ¿no es cierto?, acerca de la reseña de catastro, ¿no? ¿Cómo es que se ha generado año tras año, ¿no? Se ha ido dando, ¿no? A pesar de que tiene, pues, muchos años atrás se habla de catastro, sin embargo, hasta el día de hoy, ¿no?, muchas personas no saben qué significa catastro y mucho más para qué finalmente nos sirve, ¿no? Para qué va a servir a una municipalidad, un gobierno X o finalmente a un propietario. Las razones básicas, como nos dice, del establecimiento de registros escritos referentes a la tierra han sido dos, ¿no? La primera, que es la necesidad de que el comprador de la tierra, de alguna manera, obtenga una publicidad acerca, ¿no es cierto?, de su compra. El segundo es la necesidad del Estado, y creo que de alguna manera es la que más ha calado, es la necesidad del Estado de saber cuáles son las unidades territoriales posibles a tributar. Entonces, ellos, de alguna manera, los imperios, ¿no?, han visto la necesidad, quienes tenían la mayor cantidad de terrenos, ¿no?, o la cantidad de cabezas de ganados, ¿no?, para que puedan tributar, ¿no? Entonces, acá hablamos de, hasta en la Biblia, justamente en el libro de Números, ¿no?, se habla justamente de una organización de reparto de tierras. Entonces, desde ahí ya estábamos hablando, ¿no?, de catastro. Procedimientos o normas similares también se han visto referidas en la Biblia, ¿no?, que se puede encontrar en las fuentes egipcias o babilónicas. En el mundo egipcio, por ejemplo, ya en los años 3000 antes de Cristo, se encuentran esas anotaciones, ¿no?, en los registros reales, que además estaban basadas en relevamientos topográficos, pudiendo verse en las decoraciones de algunas tumbas o los agrimensores de alguna manera trabajando, ¿no es cierto?, los que de alguna manera los encargaban de medir, ¿no?, los agrimensores. La referencia directa más antigua se debe a Heródoto en 1400 a.C., que menciona que en Egipto trabajaban unos técnicos llamados estiradores, como pueden observar en el gráfico, estiradores de cuerdas. Ellos justamente se encargaban, ¿no?, se encargaban de
de medir la misma cantidad de terreno después del crecimiento del Nilo, ¿no? Cada crecida del Nilo, pues el propietario de alguna manera perdía la cantidad exacta de áreas de terreno que tenía. Entonces, para nuevamente tener la misma cantidad, nuevamente hacía como un replanteo, como ustedes lo conocen, un replanteo del terreno, ¿no? Nuevamente realizaba, ¿no? Para que en este caso el propietario del terreno, ¿no? Contribuya de igual manera. En algunos casos también hacen referencia a que el catastro se confunde desde con la historia fiscal en el tiempo. No, bueno, pues justamente está muy relacionado. La confusión, la relación que tiene de alguna manera hace que no se tenga de alguna manera alguna confusión. También hablemos, por ejemplo, de la antigua Atenas. Los propietarios de los predios rurales, ¿no? Debieron de alguna manera, dice, contribuir con la forma proporcional del valor de sus inmuebles para poder costear la defensa de la ciudad citada, ¿no? Entonces acá lo que busca justamente es la protección de la propiedad, ¿no? ¿Sí? El uso fiscal, dice, del catastro. También podemos encontrar, ¿no? Encontrar en el norte de Italia, ¿no? Se encontró una roca, ¿no? De alrededor de 4 metros de largo, con un mapa grabado alrededor de 1600 a 1400 años antes de Cristo, en el que puede verse, ¿no? Ver como líneas, los arroyos, canales, irrigación, caminos. Eso quiere decir que ya hubo un inventario, ¿no? ¿Cierto? Previo, cómo es que estaban de alguna manera limitadas. En algunos casos se lo podemos decir las primeras cartografías existentes. Y como sabemos, catastro, ¿no? También está relacionada a la cartografía, ¿no? Porque si no, ¿de qué vale que de alguna manera esté escrita de manera alfanumérica nada más en las fichas catastrales y no tenemos un plano catastral, ¿no? Hablando de la actualidad. Entonces ahí ya también está muy relacionado acá con respecto de, desde los años 1600, 1400 a.C., ya se hacía, ¿no es cierto?, diversas cartografías para poder identificar. También ahí representaban, por ejemplo, pozos de agua, ¿no? Los rectángulos con una malla y un punto de representación que también representaban cultivos, por lo que sería uno de los primeros relevamientos conocidos, ¿no? También nos dice que en China, ¿no? En China, alrededor de los 700 años de nuestra era, existía un sistema fiscal basado en producción de granos y en existencia de archivos de planos. Entonces también, mira, Gina, ¿no? También ya hay una historia con respecto al catastro, ¿no? En China. En el sur de la India, alrededor de los 1000 de nuestra era, Raja el Grande, fundador del Imperio Chola, ordenó un relevamiento de rentas agrícolas que fue mantenido durante la vigencia de su imperio. Pero aquí viene algo, ¿no es cierto?, que es justamente lo puse de color rosado, ¿no? ¿No? Uno de los más importantes documentos acerca de la agrimensura y el catastro es el legado, ¿no?, dejado por Sexto Julio Frontino, que fue un ingeniero y militar romano nacido hacia el año 41 de nuestra era, cuya actividad transcurrió bajo los emperadores bizantinos Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, ¿no?, habiéndose sido elegido cónsul, bueno, en estos años. Ellos de alguna manera contribuyeron, ¿no?, más con lo que definía a catastro. ¿Por qué? Acá tenemos los 3 tratados sobre diferentes materias. Primero, para las tácticas militares, publicado bajo dominio. Entonces tenía que tener un conocimiento de su territorio para poder tener tácticas militares, ¿no? Para poder, bueno, ganar la guerra, ¿no? Los acueductos de Roma también le servía justamente para poder implementar mayor producción de la agricultura. El otro viene de agrimensura. Manual de agrimensura en el que trata de diversas cuestiones sobre la reglamentación de los repartos de tierra a los colonos que seguían la ocupación, ¿no?, por las legiones. Bueno, tenemos de alguna manera una historia con el paso de los tiempos, ¿no es cierto?, cómo es que se ha venido generando
catastro, ¿no? Empezó a veces con un censo a partir de la identificación de la cantidad de cabezas de ganado que tenían que tributar, otro para poder tener tácticas de guerra, o en caso, por ejemplo, de Egipto, para poder replantear las áreas de terreno, ¿no? De alguna manera están muy relacionados. Después tenemos, por ejemplo, el famoso Domesday Book, que es el registro más grande de catastro que se ha tenido. Esto ocurrió en Inglaterra, ¿no? Y que fue ordenado justamente por Guillermo el Conquistador después de haber vencido, ¿no es cierto?, en una batalla de Hastings, según un cronista de la época, ¿no? Que quedó escondite, dice, ¿no? Ni ya, no quedó lugar en el área del país, ¿no? Que no fuera censado o que no fuera registrado, ¿no? Eso se dio en 1086, o sea que tenía información de todo el territorio, ¿no? Eso es lo que de alguna manera, pues, se está buscando acá en nuestro territorio nacional, ¿no? Que todas las municipalidades generen catastro para poder tener un ordenamiento del territorio. En Europa también es donde la puntillosa mentalidad occidental hace que los catastros sean cada vez, dice, más precisos, más perfectos, ¿no? Ejemplo de ello tenemos los de Francia, Holanda, bueno, de alguna manera son ya más, eh, como dicen, más precisos, ya tienen planos, ¿no? Pero no son como los planos que tenemos actualmente, ¿no? Pero ellos justamente avanzaron con respecto a los catastros que se han venido eh, realizando años anteriores, ¿no? En España, ¿no? Que también implementaron, bueno, fue España la que trajo a América Latina, al menos América Central y América Latina, el proceso de levantamiento catastral, ¿no? En 1749 se inició eh, el que posiblemente es el más importante ejemplo, ¿no?, de la época preestadística en todo el mundo. Se trata del catastro de Ensenada, ¿no?, que incluía un censo de población y muchos otros. Entonces, ahí, en ese catastro, de alguna manera, se pudo obtener hasta la cantidad de personas, ¿no?, que habitaban en cada predio. Ese es, de alguna manera, es como el catastro, el proceso de levantamiento catastral que se realiza hoy en día, ¿no? En las fichas catastrales, dentro de las fichas catastrales, tenemos la opción, ¿no?, para ver cuántas familias viven y cuántos números de personas viven dentro de ellos. Bueno, pasamos a ver la parte más. Propósitos y usos del catastro. Empecemos con el propósito, ¿no? Bueno, nuestro primer propósito en este caso, ¿no?, de realizar un proceso de levantamiento catastral es dar una base para el planeamiento urbano y rural. Bueno, en este caso, un catastro urbano, ¿no?, hablaremos de un planeamiento urbano. ¿Y qué significa planeamiento urbano? ¿No? Muchas veces decimos, ¿no?, ¿por qué existe tanta informalidad? ¿Por qué es que muchas personas, ¿no es cierto?, se posicionan en distintos lugares no adecuados, en zonas de alto riesgo? Es porque justamente las municipalidades no tienen un planeamiento urbano, ¿no? Si no existe un planeamiento urbano, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar, ¿no?, que estas personas se posicionen en lugares adecuados? Entonces, el proceso de levantamiento catastral me va a ayudar a mí a determinar, ¿no?, a poder tener un planeamiento urbano adecuado, ¿no?, para tener justamente un desarrollo más eficaz dentro de la jurisdicción de, de un determinado distrito que realiza su levantamiento catastral. También nos dice calcular el monto de las contribuciones como el muchas oportunidades
he tenido, ¿no es cierto?, cuando he realizado en campo levantamientos y actualizaciones catastrales, ¿no? Los contribuyentes o las personas, los propietarios, ¿no? Cuando tú vas a pedir la información adecuada que te den para poder completar las fichas catastrales, ¿no? Cuando hablamos de catastros, automáticamente lo relacionan, ay no, la municipalidad me viene ya a cobrar más, ¿no? Pero recuerden, no solamente esa base del impuesto inmobiliario. Si bien es cierto, sí se actualiza, o sea, tenemos que tener información adecuada. A ver, Oscar, los planes de desarrollo urbano van de la mano con el catastro. Mira, los planes de desarrollo urbano, ¿no? El catastro ayuda mucho a los planes de desarrollo urbano, ¿no? La información catastral es muy importante incluso para obras de saneamiento, incluso para obras públicas que se puede ejecutar, ¿no? Dentro del distrito que realiza. Pero para eso, pues imagínate, hoy en día no podemos hablar justamente que el catastro va primero. Se supone que el proyecto de catastro, el proceso de levantamiento catastral se tendría que realizar, ¿no? Para todo el distrito, así tener una información adecuada para la toma de decisiones, ¿no? Para un desarrollo urbano adecuado. Sin embargo, ¿no? En todo el Perú, como estaba comentando, de los 1875 o 74 distritos que hay en todo nuestro territorio nacional, solamente dos de ellos se pueden decir que son distritos catastrados, que están en toda la jurisdicción de su territorio, de la parte geográfica, ¿no? Está levantada catastralmente. Solamente dos, que son San Isidro y Miraflores, acá en Lima Metropolitana. El resto de distritos, ¿no? Algunos tienen 50%, algunos 60%, algunos 70%, pero hasta la actualidad todavía no incrementa uno más. O sea, ¿se imaginan? ¿No? A pesar que el catastro ayuda mucho, ¿no? Solamente dos tenemos en la actualidad. Exacto, Oscar. Ambos se necesitan para poder lograr un desarrollo, ¿no? Un ordenamiento del territorio, ¿no? Y esto es a veces culpa de nuestras autoridades. ¿Por qué le digo es culpa de nuestras autoridades? Porque muchas veces he tenido, bueno, he vivido en eso, que cuando un alcalde, no voy a mencionar nombres, nada, un alcalde X hace un proceso de levantamiento catastral. Para realizar un proceso de levantamiento catastral necesita plata, necesita dinero, necesita inversión, ¿no? Entonces, a la siguiente, pasan 3 años, necesitamos justamente avanzar con el catastro. Pero ¿qué hace el nuevo alcalde? Nuevamente vuelve a empezar todo. Empieza a realizar el levantamiento catastral o actualización catastral de las zonas que ya han sido catastradas, el levantamiento catastral. Entonces empieza desde cero. ¿Y por qué empieza desde cero? Porque el antiguo alcalde nunca pasó la información, nunca lo registró. Entonces, eso vienen a ser los problemas del retraso, ¿no? En el desarrollo de distintas municipalidades existentes dentro de nuestro territorio nacional, ¿no? Algunos ponen muchas trabas, ¿no? Lo que se debe de hacer de alguna manera es, ya, el alcalde X, ¿no? Realice el proceso de levantamiento catastral. El otro que viene, no solamente debe ser una actualización catastral, ¿no? Pero ahí tiene que estar la información. Es por eso que también, ¿no? Está actualmente, se crea el sistema para poder pasar toda la información que realizó la municipalidad a la SUNAT, ¿no? A la SUNAT. Claro que no todos van a ir, porque recuerden que dentro de un distrito hay muchos, ¿no es cierto? Muchos posicionarios. Y con una posición no te van a escribir en los registros públicos, ¿no? Entonces ellos de alguna manera se van a quedar al aire, ¿no? ¿A quién se le genera el código único catastral? Lo más el famoso conocido CUP, ¿no? Solamente
¿no? A la propiedad que tengan, pues, títulos de propiedad, ¿no? A ellos se les va a inscribir en los registros públicos, ¿no? A ver, bueno, eso también, algunos no presentan para su mantenimiento, bueno, pasan infinidad de cosas, ¿no? Exacto, el ingresante a veces no cuenta con los recursos económicos, no se realiza la actualización catastral, ¿no? Y eso justamente ya determina múltiples cosas. ¿Qué más no sé? A ver, Hitler. El 5% de los ingresos de los impuestos de la municipalidad están destinados para actualización catastral. Imagínense, si usted sabe de esa información, ¿cómo va a ser el 5% nada más? Fíjense, ¿no? Bueno, de alguna manera ahí vamos a darnos cuenta, ¿no? Porque aún así, ¿no? Sigue siendo importante el proceso de levantamiento catastral y el mantenimiento o actualización catastral, que son totalmente diferentes, no se vayan a equivocar en ello. Levantamiento catastral es cuando iniciamos, ¿no es cierto? Desde cero. Y actualización, actualización catastral, denominamos, es cuando después de haber realizado el proceso de levantamiento catastral, pasan 2 años o 3 años, ¿no? El alcalde que sigue o que el nuevo alcalde hace una actualización catastral. Trabaja con la información ya existente del proceso de levantamiento catastral, ¿no? Sigamos, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿no? Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto inmobiliario. El catastro nos ayuda justamente para calcular las contribuciones. Muchas veces cuando se va a campo, ¿no? Eh, encontramos muchas problemáticas, muchos casos le denominamos, ¿no? A veces resulta, ¿no? Que el propietario del predio, ¿no? Está pagando por un piso, vamos a poner, una construcción de un piso, ¿no? Los respectivos áreas libres, etcétera, pero es un piso que está pagando. Sin embargo, cuando tú vas a campo, ¿no? Observas, no lo puedes creer, ¿no? Tiene tres pisos, incluso a veces es todo un, como lo dicen, un hotel, ¿no? Con unos acabados impresionantes, sin embargo, él está tributando, ¿no? Como también he tenido casos donde, ¿no? Mm, en el cartel, la parte de la cartilla de la parte de la municipalidad que te da para poder trabajar, ¿no? Resulta que el propietario, ¿no? Está declarando 2 pisos. Y cuando tú vas a campo, encuentras un piso, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿no? O de repente algunos ya conocen, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? ¿Cómo yo voy a querer pagar más por algo que no tengo? ¿Mm? ¿Me pueden decir por qué? Cada 3 años milagros. En algunos casos, por no sé por qué criterios, algunas municipalidades le hacen cada 2 años, pero en realidad es cada 3 años. Eh, no necesariamente, se refiere al proceso de levantamiento catastral, Jorge, ¿no? Cuando se hace el proceso de levantamiento catastral, toda la información ya pasó, se fue a campo, se hizo, como le dicen, la control de calidad necesaria, la digitalización de toda la información, ¿no? Se puede volver a ir a campo después de 3 años, pero es para una actualización, en el caso que haya cambiado de propietario, en caso de repente de una construcción, de un piso más de construcción, solamente es una actualización, ¿no? Así es. Muchas veces no solamente pues es un distrito, por no decir todos, la mayoría de distritos, ¿no? Que a pesar que es internamente, el trabajo es para la misma municipalidad, no te brindan, ¿no es cierto?, la ayuda necesaria. Yo he estado trabajando muchas veces justamente para el área
para el área de catastro en muchas municipalidades, que está dentro de desarrollo urbano, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? Tributaria no te quiere brindar todos los documentos, que a pesar que por ahí están todos, ¿no? Todos quienes justamente están declarando, ¿no? Para poder de alguna manera corroborar, no te facilita. Ya imagínate, si estamos dentro de la misma municipalidad, ocurre estas cosas, se imaginan, ¿no? Eh, Pasar la información a otros, no, como que no, todavía no sé. Pero lo que se busca justamente el sistema nos habla de la ley 2829/4, que tiene que ser abierta justamente para muchas municipalidades tener la información, ¿no? Tampoco es que van a tener toda la información, sino también agarraría problemas de esto, ¿no? Ujú, eso tendría que ser así. Pero pues no, a veces no sucede. Se presentan muchas trabas, como les digo, dentro de las mismas municipalidades, que sería pues para trabajar información, ¿no? A veces se puede constatar con la SUNAR, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en una municipalidad donde sí, la SUNAR brindaba información, pero en el caso de otras municipalidades, pues no sé qué trámites se tienen que hacer para que haya una información más abierta entre entidades del Estado. A ver, ¿quién me contesta con la pregunta que le hice? ¿Por qué es que a veces, ¿no? Los contribuyentes pagan por dos pisos teniendo un piso? ¿Alguien lo sabe? ¿O tienen alguna idea? ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien, Oscar. Ujú. Mayormente ese es el motivo, ¿no? Mayormente es el motivo, pero en otros casos también he tenido información, ¿no? Que por problemas de digitalización dentro de la misma municipalidad, ¿no? Se ha tenido esta información, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos procesos justamente de levantamiento catastral, pues ahí nos cuenta, ¿no es cierto?, real cómo son las cosas en campo. Entonces, esa información va a la parte de rentas y así se actualiza. De alguna manera se actualiza y el propietario puede pagar, ¿no?, conforme tiene la propiedad, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Entonces, ese también es un beneficio del catastro en este caso. También dice guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y el archivo de las mensuras, de las medidas, ¿no? Que son la base de la escritura y la traslación del dominio, ¿no? Cuando nosotros vamos justamente a campo, ¿no? Ahí los propietarios nos brindan la información necesaria. No por el hecho que pues una persona tú encuentras en el predio y te dice que es el propietario, tú no lo vas a inscribir en la ficha catastral, y aparte que no lo aceptaría, ¿no? Porque hay filtros, ¿no? Para poder constatar. Tú necesariamente, ¿no? Si alguien te dice que es propietario, tiene que presentarte los documentos necesarios para poderlo confirmar que realmente sea el propietario. Bueno, actualmente se está haciendo eso, pero es una fiscalización un poco, como le digo, inadecuada. No es, se supone que tienen que ir al predio para ver exactamente lo que está declarando, ¿no? Es real, igualito el banco, se supone, ¿no? Pero no, hasta el día de hoy no, las cosas todavía no se realizan adecuadamente. Pasamos a la otra. Los usos, ¿no?, del catastro, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito físico. Bueno, en el ámbito físico, ¿no? Que consiste en la identificación del lindero del terreno,
¿no? Y edificaciones en los lotes, así como la descripción, clasificación, también la identificación de los detalles topográficos circundantes a las manzanas y al dominio inmobiliario urbano. Entonces yo voy a saber más o menos las características físicas y así poder determinar muchas cosas para poder realizar dentro de la jurisdicción, ¿no? Del distrito que se está llevando a cabo el levantamiento catastral, ¿no? Como les dije, para poder hacer obras de saneamiento, para crear de repente parques y jardines, uno de recreación pública, una ZRP, ¿no? Y bueno, en este caso nos va a servir para ello, ¿no? A través del inventario físico, ¿no? También podemos tener la parte económica, pero primero vamos a la parte jurídica. En la parte jurídica, el catastro nos dice que complementa el registro inmobiliario, proporcionándonos, ¿no? Proporcionándoles, ¿no? La constancia real y el estado de posición de los inmuebles, que son objetos de actos jurídicos. Con la confirmación gráfica, literal, ¿no? Se deja evidencias de las características físicas y el estado de posición de los inmuebles. Entonces, a través de este catastro, de este proyecto de catastro, ¿no? Nosotros podemos saber la cantidad de personas que son, por ejemplo, propietarios únicos, sociedad conyugales, no sé, sucesión intestada también puede ser, ¿por qué no? ¿No? O exista cotitularidad, ¿no? Y de qué manera justamente se ha adquirido, ¿no? Se ha adquirido el bien inmueble, ¿no? Entonces, todos estos datos de alguna manera se puede manejar, ¿no? Se puede manejar para poder tener mayor información, ¿no? De todo el territorio que maneja, por ejemplo, un alcalde, o en este caso lo que está más directo vendría a ser el director o de desarrollo urbano, o el jefe de catastro, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? A otras áreas de la municipalidad, ¿no? Hay áreas, por ejemplo, de asentamientos humanos, áreas de públicas, ¿no? La parte tributaria, fiscal, etcétera, ¿no? En la parte fiscal, a ver, en la parte fiscal dice, consiste en utilizar la información catastral en la determinación de los tributos que generan los bienes inmuebles, haciendo la posición más justa. Eso es lo que acabamos de hablar, mencionar anteriormente, y equitativa. El valor de los avalúos, ¿no? Podemos el autovalúo catastral de los predios se ajustan más a la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba mencionando, ¿no? Porque es que a veces algunos propietarios declaran un viso, haces el proceso de levantamiento catastral y te encuentras que pues, existen 5 pisos, 3 pisos, no sé, ¿no? Entonces, o de lo contrario que estaban mencionando también porque algunas personas pagan más teniendo menos, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Se busca de alguna en la parte fiscal, ¿no? Que sea más justa, ¿no? La parte tributaria. Pasamos a la parte económica, ¿no? En la parte económica. En la parte económica, ¿no? Determinamos los avalúos catastrales de los bienes inmuebles, ¿no? Esta información permite ver la tendencia del crecimiento económico y el desarrollo económico del distrito. Entonces, es suma importancia, ¿no es cierto?, para el distrito. A ver, la parte económica, tanto en la parte tributaria como en la parte a nivel general, ¿no? Eh, podemos sacar a través de esta información catastral, ¿no? Eh, por ejemplo, la cantidad de predios, que no solamente a veces pueden tener una unidad, sino 2 unidades, ¿no? Y cuando yo menciono unidad, 2 unidades, hacemos referencia. Por ejemplo, si yo tengo un predio que solamente les doy uso de una casa habitación, pues esa casa habitación, ¿no? Por más que sea 5 pisos, ¿no? Y estén unificadas por una escalera interna, ¿no? Pues esta es solamente una unidad catastral.
Pero sin embargo, ¿no? Si esa casa habitación tenga una escalera fuera y no tenga comunicación interna, ¿no? Entonces yo voy a sacar unidades catastrales según los pisos que tenga, ¿no? Cómo es que de alguna manera la escalera o el bien común que esté afuera o de repente dentro de un pasadizo, ¿no? Determinan las unidades catastrales. Entonces, por cada unidad catastral, ¿no? Ya hay un tributo más, ¿no? Aparte de ello, ¿no? En la identificación de zonas que de repente se han vuelto más comerciales, ¿no? Más comerciales, por distintas características, ¿no? Distintos efectos que pueda tener. Entonces acá me permite justamente tener mayor información, ¿no es cierto?, del desarrollo económico del distrito. En la parte estadística, ¿no? Está más relacionada con lo que acabo de mencionar, las unidades catastrales. Acá lo detallamos, ¿no? Es decir, es detallado de las unidades catastrales. Les pongo otro ejemplo. Tengo un predio, un predio, ¿no? Donde el primer piso, pues le he convertido en un negocio, puede ser una bodega, un mini marketing, no sé, ¿no? Y tengo una escalera de acceso directo al segundo piso. El segundo piso, ¿no? Es una casa habitación. Entonces, ahí yo estoy generando dos unidades catastrales, ¿no? Puedo encontrar, ¿no? Varias unidades catastrales dentro del mismo predio, ¿no? Entonces, esto es la forma parte estadística que tiene que tener en cuenta las municipalidades, ¿no? Porque genera de alguna manera mayor contribución también las municipalidades, de alguna manera en esto ¿cómo les puedo decir? Les ayuda a generar más impuestos, ¿no? De alguna manera, ¿no? También en nuestro territorio en cuanto al crecimiento de las unidades prediales, ¿no? Más unidades prediales, ¿no? Incrementan más ingresos económicos. Actividades económicas, ¿no? Estado de salubridad del distrito. Entonces tengo una información detallada, ¿no? De los datos. Entonces es la parte estadística. Por ejemplo, los lugares, ¿no? Donde haya conflictos sociales o delincuencia, no se puede determinar. Entonces a través de eso tengo información estadística para poder de repente dar soluciones rápidas o también puede ser a mediano o largo plazo, dependiendo, ¿no es cierto?, cuáles sean las prioridades en este caso, ¿no?, de las municipalidades. La otra parte tenemos, por ejemplo, la parte cultural, ¿no? En la parte cultural nos permite, dice, identificar el patrimonio histórico cultural. Bueno, creo que en todas bueno, en la gran mayoría de sitios, ¿no? Tiene una parte cultural, una parte de construcciones, vamos a decir, antiguas o gráficos, no sé qué, de alguna manera se resguarda. ¿Por qué? Porque hay ingresos, ¿no es cierto?, a través del turismo, ¿no? Y esto se salvaguarda justamente para generar ingresos a la municipalidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, para el proceso de levantamiento de zonas históricas, hay una ficha especial, incluso especial para ello, ¿no? Para poder realizar un levantamiento catastral en zonas turísticas. Después hablamos con respecto a la infraestructura, ¿no? Acá determinamos las redes de servicio básico, agua, alcantarillados, eléctricos, a través del proceso de levantamiento catastral, ¿no? Nosotros también podemos saber, ¿no es cierto?, vamos a suponer que hemos hecho un proceso de levantamiento catastral de 1000 predios. De los 1000 predios, vamos a suponer, 600 de ellas tienen servicios básicos. Sin embargo, ¿no?, 400, algunos tienen solo agua, algunos tienen solo luz, ¿no? Entonces, a través de eso ya tenemos, ¿no?, qué es lo que tendría
qué debilidades tiene, ¿no es cierto?, el lugar donde es su proceso de levantamiento catastral para poder implementar justamente un proyecto, ¿no?, que les ayude a tener una mejor calidad de vida en este caso, ¿no? Porque los servicios básicos son fundamentales para tener una mejor calidad de vida. Estamos hablando con respecto, ¿no?, a agua, desagüe, ¿no?, redes eléctricas, ¿no? Y otras vinculadas con los servicios, ¿no? Con esta información es útil para poder realizar ampliaciones de servicio para la comunidad, ¿no? Entonces, a veces tenemos una asociación que la mitad de la asociación tiene servicios básicos, la otra mitad no. Entonces se realiza una ampliación, ¿no? Y con esta justamente toda la asociación va a tener todos los servicios. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, Oscar nos dice, en cuestión de la información de predios ubicados en zonas de riesgo, ¿en qué rubro se puede ubicar? ¿Podrá ser en el estadístico? En el estadístico es la más apta para poner, porque si nosotros no podemos tener la parte física, determinación del predio. Te habla con respecto, por ejemplo, a quién es el propietario, ¿no? La parte fiscal, entonces la más recomendada es la parte estadística, ¿no? Ahí tenemos la información en zonas de riesgo, ya sea pues proclives a derrumbe, bueno, incluso si no tenemos dentro de las fichas catastrales para poder identificarlo, se puede poner, dentro de las catastrales hay una sección donde nos dice, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver justamente, ¿no? Otros y podemos poner la información con puño y letra para poder identificarlos. A ver, ¿qué más? Hitler. Y en los casos de los asentamientos humanos. A ver, ¿a qué te refieres con los asentamientos humanos? No te entiendo, Hitler. ¿Qué pasa con los asentamientos humanos? ¿A qué te refieres? ¿Son riesgo o toda vez? A ver, los asentamientos humanos se les ha denominado así porque ellos han ido y se han posicionado mayormente, ¿no? Esa es la característica. Los servicios. Bueno, cuando hay una posición, un posicionamiento de terrenos, como se dice, nacionales, ¿no? No hay problema, solamente te obligan a estar, ¿no?, una cierta cantidad de años para el posicionamiento para darte el título de propiedad, ¿no? Eso es al día de hoy, por prescripción adquisitiva, le denominan, ¿no? Creo que en la actualidad son 10 años, ¿no? Y, y te dan el título de propiedad, en este caso, y lo brinda, ¿no? Una vez que tienes posicionamiento, tienes tu constancia de posición, ¿no? Con esa constancia de posición vas a pedir los servicios básicos. En este caso, todo el asentamiento humano, los encargados de asentamiento humano, los organizadores, ¿no? Piden los servicios básicos, ¿no? Y le genera, ¿no? O en caso a través de las municipalidades, ¿no? Te generan los servicios. Mayormente los servicios eléctricos, los que más rápido salen, ¿no? Con respecto a los servicios agua y desagüe, se demoran siempre un poquito. Bueno, son invasiones, tú lo has dicho, Milagro, son invasiones, pero que en la actualidad esas invasiones a veces son lugares, bueno, que se puede aceptar, pero hay veces muchos lugares de estos asentamientos humanos están ubicados en zonas de alto riesgo. Sin embargo, ¿no? Anda, ve, tienen hasta título de propiedad. Digan, los propietarios en este caso no tienen, bueno, tienen la culpa por vivir ahí, ¿no? De las cosas que le pueden pasar. Sin embargo, los responsables también son las personas las municipales o todas las entidades que contribuyeron, ¿no? Con, contribuyeron a que permanezcan en el lugar, ¿no? Viven en zona de alto riesgo y tienen hasta título de propiedad. Bueno, a veces son cuestiones políticas.
Así es. Tienen todo, como te digo, a veces tener luz, agua, desagüe, ¿no? Como le digo, te digo, tienen título de propiedad, ¿no? Y eso se supone que es lo más, de alguna manera, lo más difícil de realizar, porque te tienen que, que ver muchas cosas, ¿no? Así es. Eso lo hemos visto ahora con el fenómeno del niño costero, ¿no? Muchas cosas hemos visto, ¿no? Y sin embargo, pues hasta el día de hoy no aprendemos y seguimos las cosas. Ojalá que con el paso de los años cambien la forma de pensar, ¿no? Así no generar más pérdidas económicas, impactos ambientales, porque eso genera hasta impacto ambiental en realidad, ¿no? Pérdidas económicas, pérdidas hasta de vidas humanas, ¿no? Todo eso se genera a veces por cuestiones, yo pienso políticas mayormente, ¿no? Por quererse ganar a veces un voto, ¿no? Se realizan este tipo de cosas, ¿no? Así es, actualmente sí, por eso digo, cada vez de alguna manera que, que se genere menos conflictos, ¿no? A través de estos posicionamientos en lugares inadecuados, ¿no? Ojalá que en este caso, bueno, Cinepret, ¿no? Lo que está haciendo que me identificando zonas de riesgo. Bueno, pasibles a denuncias con respecto a a la ubicación de los predios. En este caso, pues, si actualmente no se está, hay ya autoridades, ¿no? Que van a hacer pequeños procedimientos. Bueno, no podría decir eso, pusiera denuncia. Denunciamos, tienen todos servicios básicos, no se quieren mover por más que les se les comunica, ¿no es cierto?, que están en peligro, ¿no? Pero dice que han invertido mucho, porque muchos de ellos, incluso, bueno, fueran pues materiales precarios a veces sus casas, pero no, de material noble y con acabados pues no muy malos, entonces no hayan invertido mucho, entonces que se salgan las personas del lugar de riesgo donde viven, es muy poco probable. Tal vez se puede manejar también con asentamientos humanos que recién empieza, ¿no? Y que actualmente no, ya no veo muchos asentamientos humanos, ¿no? O sea, mayormente lo están trabajando a través de asociaciones, cooperativas. Bueno, pasamos a avanzar. A ver, ¿qué más dice Oscar? Ah, José. Mm, las municipalidades no hacen procesos de servicios, ¿no? En este caso, vendría a ser directamente con las entidades prestadoras de servicios. No, las municipalidades en este caso no se encargan de poner los servicios, ¿no? Sabe que están ubicados pues en zonas de riesgo, pero a veces ni siquiera quieren ser reubicados, ese es el problema. Bueno, aceptaran la reubicación, pero no aceptan la reubicación. O, bueno, en este caso no sabría informarte exacto, ¿no? Porque hasta la actualidad tengo entendida, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, para generar, ¿no? Eh, los servicios básicos, ¿no? Te piden documentos del predio y a través de esos tienes que pedir a las entidades prestadoras de servicio. Y si las municipalidades hacen esto, pues no veo el beneficio
beneficio exacto, porque el hecho de tener agua o desagüe es una información mayormente estadístico, pero si tú tienes agua y el otro no tiene agua y tiene las características de tu predio son iguales, pues no tiene por qué incrementar el otro que tiene agua. Ujú, así. Ok, ok, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, puede ser que se dé en esa parte del ámbito mencionaré, ¿no? Como les digo, si bien es cierto, ¿no? Yo soy un modelador en este curso, ¿no es cierto? Pero todos de alguna manera, cada día, ¿no? Adquirimos conocimiento de todos, ¿no? Muchas veces siempre eh, cuando dicto en diferentes lugares, ¿no? Les comunico, todos de alguna manera tenemos algo que aprender día a día. El profesor, de alguna manera, pues no es el que sabe todo, ¿no? Siempre tenemos cosas que aprender. En este, por ejemplo, el de que está comunicando José Jiménez, ¿no? Sí, a veces por intereses políticos, económicos, ¿no? Para la municipalidad se realizan diferentes actividades, ¿no? Que a veces están, pues, fuera del reglamento, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que suceden, ¿no? A ver, continuamos, chicos, ¿cuánto nos falta? Media hora, ¿no? A ver, pasamos al marco normativo. En el marco normativo, ¿no es cierto? La ley orgánica de municipalidades, que es la ley 27972, ¿no? Hombre, ya vas a después de las 9 de la noche. A ver, la 27972 en el artículo 9, eh, en el artículo número 70, numeral 3, nos habla justamente de las competencias municipales con respecto a la elaboración del catastro, ¿no? Del catastro, ¿no? Algunos pueden elaboración de catastro urbano, catastro rural, dependiendo, ¿no es cierto?, de dónde esté ubicada la municipalidad, porque hay municipalidades que tienen tanto urbanas como zonas rurales, ¿no? Y hay municipalidades que necesariamente no tienen zonas rurales, entonces va a depender de la elaboración del catastro, ¿no? También en el decreto supremo del año Supremo 027 del 2003 de vivienda, aprueba que el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces también, ¿no es cierto?, el catastro va a contribuir con el acondicionamiento de nuestro territorio y a la vez, ¿no?, involucrarnos o elevar el desarrollo urbano de distintas municipalidades, ¿no? Dentro de la ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no?, que está más relacionada justamente al curso, y su vinculación con el registro de predios, que es la 28294, ¿no?, que está en el artículo 15, 15.1, donde nos habla que las municipalidades son los organismos generadores de catastro. Por eso se le estaba comunicando, ¿no?, a cada uno de ustedes. Municipalidades son los entes generadores de catastro. Eso sí, no se lo vayan a olvidar. Todas las municipalidades son entes generadores de catastro. También, de acuerdo al requisito en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2005, en la ley número 28427, en el artículo 11, numeral 11.4, se suscribe un convenio entre el Instituto Catastral de Lima, el ICL, y las municipalidades distritales. Entonces, ellos pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Pueden llegar a un acuerdo para poder realizar, por ejemplo, eh, el proceso de levantamiento catastral, ¿no? En este caso nos dice, las entidades del sector público
pueden contratar se pueden contratar entre ellos mismos, ¿no? Se pueden contratar entre ellos mismos a través de convenios, ¿no? Marco de cooperación institucional u otro tipo de convenios y contratos, ¿no? En este caso, para poder elaborar, supervisar, evaluar, ¿no? Los distintos proyectos que se puedan presentar, así como la prestación de cualquier servicio que sea compatible, en este caso, para el Instituto Catastral de Lima, ¿no? Y las municipalidades, ¿no? Con su finalidad sin el requisito de cursos públicos o adjudicación directa. Entonces, la municipalidad distrital, por ejemplo, X, ¿no? Puede contratar al Instituto Catastral de Lima para poder realizar de alguna manera, ¿no? Todo el proceso de levantamiento catastral, ya que es especialista en ello también, ¿no? Pasamos a lo que viene a ser la Ley del Sistema Nacional Integrado y su vinculación con el registro de predios, que es la Ley 28294, ¿no? Ustedes tienen que aprenderse, ¿no? El SNCP, ¿no? Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Eso está justamente en el Decreto Supremo número 05 del año 2006, ¿no? Donde nos habla, ¿no? El motivo justamente de la creación de esta ley de esta ley 2829-4 que crea el Sistema Nacional Integrado. ¿Cuál es la finalidad de este sistema? ¿No? Regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos en las diferentes entidades generadoras de catastro. Años anteriores, como ya le estaba diciendo en la parte introductoria del curso, ¿no? Pues yo podía haber sido, ¿no es cierto?, el jefe de proyecto o cualquiera de ustedes, un coordinador de proyecto, ¿no? Realizaba un proceso de levantamiento catastral en Lima Metropolitana. Sin embargo, cuando tenía que irse a la selva o a la sierra, un distrito X, ¿no? Tenía de alguna manera adecuarse a nuevos formatos, ¿no? A nuevas simbologías, nuevos criterios, ¿no? Lo cual no parecía justo, se supone que estamos dentro de un mismo territorio, ¿no? Que es el Perú. Entonces, por tal motivo, justamente se crea este sistema nacional integrado, pues es integrado, vamos a integrar el catastro en uno solo, tener los mismos criterios para poder desarrollar los distintos casos que se nos presenten en diferentes lugares de nuestro territorio nacional, ¿no? Y a la vez, esta se va a vincular con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Acá nos dice que regulan procedimientos de levantamiento, mantenimiento y actualización, ¿no? Y acceso a la información catastral, orientando a un uso multipropósito. Eso es lo que se busca de alguna manera con el catastro, ¿no? No solamente que sea pues con fines tributarios, sino con fines de multipropósitos, ¿no? Que sirva para muchas cosas, ¿no? Y si sirve para muchas cosas, pues el proyecto, ¿no? La inversión que has generado, el proceso de levantamiento catastral, pues te va a ayudar justamente para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas. Desconcentrado. El sistema se vincula, dice, con el registro de predios, ¿no? Creado por la ley número 27755, ¿no? La ley de registros. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿no? Les presento una imagen, ¿no? Una imagen de nuestro territorio nacional, ¿no? Donde, pues, tenemos muchos distritos, ¿no? Que vienen a ser los entes generadores del catastro. También tenemos a COFOPRI, al Instituto Nacional de Catastro Minero, disculpen, y la antigua PET, ¿no? Que viene a ser el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, que actualmente se les ha dado a los gobiernos regionales, ¿no? A través de, trabajan conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Que antes la PET
pertenecía al Ministerio de Agricultura, ¿no? Actualmente no solamente es Ministerio de Agricultura, sino que le agregaron Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Entonces generan el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Se guarda en el sistema de las distintas municipalidades y estas a la vez, ¿no? Se tiene que pasar información a la SUNAR, pero a partir de generar un código, que se denomina el Código Único Catastral, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué, profesora? Solamente algunos predios. Entonces, porque recuerden, cuando uno hace un proceso de levantamiento catastral, no todos los predios están inscritos en SUNAR, algunos tienen título de propiedad, pero no están inscritos en SUNAR por X motivos, ¿no? O algunos tienen solamente una constancia de posición, ¿no? Entonces, todos los que tienen título de propiedad, ¿no? De alguna manera va, ¿no? La información al registro público. El resto se queda la información dentro de la municipalidad hasta regularizar su o hasta sacar su título de propiedad, ¿no? Dependiendo de lo que requiere ese predio. A ver, nuestro sistema nacional integrado de catastro, ¿no? Facilita, busca justamente tener una mayor facilidad para generar un catastro multipropósitos, ¿no? ¿Qué viene a ser por ejemplo, de toda la municipalidad, ¿no? Conocer la infraestructura en su totalidad, ¿no? Conocer la infraestructura que tienen, ¿no? Todo la municipalidad, la cantidad de predios, ¿no? El tipo de predios, en este caso, de qué están construidos, no todos los predios son iguales, ¿no? Cuántos pisos tiene, qué tipo de acabados, ¿no? Eh, el uso que se le da en este caso a los predios, ¿no? ¿Qué uso se le está dando? Puede ser un uso de casa habitación, ¿no? Zona residencial, o uso comercial, uso, ¿no? Industrial, ¿no? Entonces la información de alguna manera viene a ser multipropósitos, ¿no? Para poder yo tener mayor información y poder agarrar hacia otras cosas que de alguna manera no se había pensado, ¿no? Incluso acá pues, me dice para demarcación territorial. Cuando realizamos el proceso de levantamiento catastral nos damos cuenta, ¿no? Que cuando llegas al límite del distrito, a veces, ¿no? Resulta que según los planos que tú tienes, ¿no? Eh, a veces no corresponde. ¿Por qué? Porque tú vas, ¿no? Donde los propietarios y les empiezas a decir, ¿está haciendo la actualización catastral? No, pero a mí ya me hicieron el proceso de levantamiento catastral en la otra municipal. Entonces, ¿no? Ahí existe de alguna manera un conflicto, ¿no? Un conflicto por delimitación territorial. Y eso sucede en casi todos los distritos de todo a nivel nacional, ¿no? Porque justamente no están bien delimitados, ¿no? Los límites, ¿no? A veces el contribuyente que pertenece, por ejemplo, al distrito X, sin embargo, ¿cierto? Tributa en la otra municipalidad. Plano de zonificación y usos de suelo. Así también nos ayuda justamente para crear, ¿no es cierto?, nuestros planos de zonificación, ¿no es cierto?, y usos de suelo. Entonces, así, de alguna manera, ¿no?, generaríamos menos gastos si utilizamos toda la información catastral que podemos adquirir en ese proceso de levantamiento, podemos reducir los gastos. Sin embargo, a veces se generan otros proyectos para hacer la información que ya se hizo en otro proyecto. Entonces, de alguna manera, ahí los distintos personas involucradas dentro de los diferentes proyectos, de alguna manera tiene que ser más descentralizado, ¿no? Tener el conocimiento para poder desarrollar una problemática a nivel general, más ¿no es cierto?, de manera individual con respecto a lo que se le ha dicho nada más, ¿no? También conoceremos la topografía del lugar, ¿no?
la información topográfica del lugar, porque recuerden que no podemos realizar un catastro si no tenemos un plano, el plano base que le denominamos, ¿no? Si no realizamos un proceso de levantamiento topográfico del lugar, ¿no? Entonces, de eso ya tenemos la topografía del lugar, ¿no? Para poder también dar uso a otros tipos de proyectos. Y por último, pues nuestros tributos municipales, ¿no? Que es la que está de alguna manera actualmente más relacionada a lo que viene a ser catastro, ¿no? Tributos municipales. Características del sistema, ¿no? ¿Cuáles son las características? Veo que muchos han leído acerca de las características del sistema, ¿no? O ya lo conocía, ¿no? A través de su sesión me he podido dar cuenta, ¿no? Entonces, las características del sistema tiene, posee 6, ¿no? Primero nos dice que tiene que ser abierto, ¿no? El sistema tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque va a permitir el intercambio de información. Y en este caso, entre la entidad generadora de catastro y puede ser la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Entonces hay un intercambio de información para que de alguna manera no se pierda, ¿no? Y así quede plasmado, ¿no? Y no generar una nueva inversión para poder obtener la misma información que anteriormente ya se ha obtenido, ¿no? Entonces es muy favorable esto que sea abierto. Dinámico, actualización permanente. Entonces estamos hablando de una actualización catastral, ¿no? Es dinámico, ¿por qué? Si el día de hoy yo hago un proceso de levantamiento catastral, voy a campo, me encuentro en una casa de 2 pisos, ¿no es cierto? El propietario es Juan Benito Jiménez, ¿no? Sin embargo, ¿no? De aquí a un año, ese predio puede ser vendido a otro propietario. Entonces, ¿no? Entonces tengo que actualizarlo. Entonces, el predio de repente puede ser el mismo, son las mismas características, los mismos pisos, todo. Sin embargo, el propietario ya cambió. Entonces, en base a eso es la actualización. O puede ser todo lo contrario, ¿no? El propietario puede ser el mismo, sin embargo, la edificación, ¿no es cierto?, se ha modificado o ha incrementado con respecto a sus pisos o sus acabados, ¿no? Entonces, hay una actualización permanente, ¿no es cierto?, del predio. Estandarizado, dice, contiene estándares técnicos, informáticos y administrativos. Bueno, justamente el sistema se ha creado para que sea todo estandarizado, que sea todo igual en el proceso de levantamiento catastral, ya sea que lo realices pues, ¿no? en, en Tacna o en Tumbes, etc., todo tiene que ser estándar para todos, ¿no? Para poder desarrollar las diferentes problemáticas existentes en cada lugar que te presentes. Desconcentrado. Acceso a la información catastral a través de entidades públicas. ¿Poseemos este desconcentrado? No, ¿no es cierto? Entonces lo que se busca justamente ya, ¿no? Que sea desconcentrado. Mucho más, pues imagínate, si COFOPRI hace el proceso de levantamiento catastral como lo estaba viniendo haciendo, ¿no? Tener acceso a la base de datos, por ejemplo, de la municipalidad actualmente donde está haciendo el levantamiento catastral. Entonces eso lo va a ayudar. Si no, pues genera más gastos económicos. Si no le brindan toda la información necesaria, eso genera más gastos, más inversión, ¿no? Pudiendo utilizar esa plata para otras cosas. Normalizado. Uniformiza los procedimientos, ¿no? Uniformiza todos los procedimientos a, a considerar. En este caso, ¿no? Mayormente siempre estamos, como dice, relacionados a para sacar cualquier tipo de documento, ¿no es cierto? Se nos generan muchos problemas, ¿no? Por diferentes eh, problemas que pueda tener las distintas municipalidades, ¿no? Entonces, si uniformiza, ¿no es cierto?, la municipalidad, no sé, de Tambopata, una municipalidad X, ¿no es cierto?, tiene que tener eh, las mismas cosas que te piden para realizar una documentación, tanto en Tambopata como
en otros lugares tiene que ser lo mismo. Tanto en un Lima metropolitana como en la selva tienen que pedirte las mismas cosas, ¿no? No por el hecho que estés en Lima metropolitana te puedan pedir más cosas. Y aparte a eso le sumamos los trámites, claro, los famosos trámites burocráticos, ¿no? Que se demoran tanto y eso acarrea mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y eso incrementa más gastos económicos, ¿no? Mayor tiempo, más gastos económicos. Y por último, es seguro, dice, ¿no? Resguarda, seguridad jurídica, se busca una seguridad jurídica para nuestro predio, ¿no? Al estar registrado en la municipalidad, ¿no? Contribuye eso con tus tributos en este caso, y encima estás registrado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, pues ese predio, ¿no es cierto?, está bien resguardado, ¿no? Y aparte que cualquier movimiento, ¿no? Eh, pues te pasan la voz a través de un correo electrónico, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del sistema? ¿No? Eleva la recaudación de los municipios por una mejor administración de los tributos municipales. ¿Qué más? Permite la planificación en la gestión territorial de las distintas municipalidades. Disminución de conflictos por superposición de tierras, ¿no? A veces se generan muchos conflictos justamente por este caso, ¿no? Eliminación de conflictos ocasionados por el tráfico de terrenos, es lo que existe en todo nuestro país, ¿no es cierto? El tráfico de terrenos por todos lugares, ¿no? Optimiza la fiscalización en el pago del impuesto a la renta, lo hace más real. Mayor seguridad jurídica en las transacciones, ¿no? Promueve más inversión, facilita la administración de la propiedad municipal, regional y del gobierno central, como también contribuye en la resolución de los problemas de demarcación territorial. ¿Quiénes son los integrantes del sistema? Los integrantes del sistema, ¿no es cierto?, son la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ahí está en la cabeza, ¿no? Después tenemos las municipalidades, los gobiernos regionales, el IGN, SACOFOPRI, ALINAC, el Instituto Nacional de Concesiones de Catastro Minero, y la Superintendencia de Bienes Nacionales, o bienes estatales, en algunos casos, ¿no? Todos ellos forman parte, ¿no es cierto?, de la SNSP, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se encuentra organizado el sistema? ¿No? El sistema se encuentra organizado por tres. El Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas. Ahora, ¿de qué se encarga el Consejo Nacional de Catastro? El Consejo Nacional de Catastro aprueba la política nacional, ¿no? Y todo lo referido a la integración del catastro que se da a nivel nacional. También emite las distintivas para poder implementarlo, ¿no? Así como las normas respecto a la ejecución de la política catastral. ¿Eso qué quiere decir? Que la municipalidad que va a realizar un proceso de levantamiento catastral, ¿no es cierto?, tiene que dar aviso, en este caso, ¿no?, directamente, ¿no?, al Sistema Nacional, en este caso al Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Y cuando se termina de realizar el proceso de levantamiento catastral, ¿no?, y está generado su CUP, todo, el Consejo Nacional de Catastro, ¿no?, está en la obligación de determinar que es una zona catastrada, ¿no? Está totalmente catastrada, ¿no? Para denominar que es una zona catastrada tiene que haber sufrido un proceso de levantamiento catastral, una publicación, ¿no?, un aviso al sistema y un aviso al registro, o sea, la Superintendencia Nacional del Sistema Nacional de Integrado de Información Catastral Previa, ¿no? Todo ello tiene que tener en cuenta. Integrantes del Consejo Nacional de Catastro. ¿Quiénes son los integrantes del Consejo Nacional de Catastro, más conocido como la CNC? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR, es quien la preside, puede decir es el director, ¿no? Un representante de los gobiernos regionales, el presidente de la Asociación de Municipalidades o su representante, el jefe el jefe institucional del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero,
o su representante, el jefe del Instituto Nacional o el IGN o su representante, y también entra a tallar acá el director ejecutivo del Instituto Catastral de Lima, el ICL, ¿no? O su representante en caso de que no pudiese, ¿no? Entonces, ellos son los integrantes del Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Ellos van a determinar justamente todo lo concerniente, ¿no?, al Consejo Nacional de Catastro. Secretaría Técnica. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es responsable de cumplir, de hacer cumplir y de monitorear las aplicaciones de las políticas, normas y estándares del sistema. Entonces, las políticas, las nomenclaturas estándares que se ha creado el sistema para el proceso de levantamiento catastral, ¿quién se encarga de supervisar algo así, ¿no es cierto? Por eso monitorear, ¿no? Es la Secretaría Técnica, ¿no? Ella también coordina, asesora, supervisa y evalúa el tratamiento de las acciones del catastro vinculado al registro de predios. Bueno, acá tengo una información, ¿no?, que eh, es, es, es pasada, ¿no? Porque actualmente ahorita ya no está, la Secretaría Técnica no está en manos de COFOPRI, acá nos dice que está COFOPRI, ¿no? Actualmente nuevamente ha regresado al Sistema Nacional de Información de Catastro Predial, ¿ya? El actual, eh, el actual representante de la Secretaría Técnica es el ingeniero Luis Félix Guti Flores, ¿no?, que es el representante de la Secretaría Técnica, ¿no? Por favor, pues, lo escriben, no se vayan a equivocar, ¿no? Acá nos dice que es COFOPRI, eso fue en 2015, sin embargo, en 2017 han determinado que COFOPRI no es el más adecuado de alguna manera para tener el papel de Secretaría Técnica y se la pasaron a la Superintendencia de Nacional de Catastro Predial, de Información Integral de Catastro Predial. Después pasamos a las comisiones consultivas. Cuando corresponde a tratar o dilucidar temas que involucren un área geográfica determinada, el Consejo Nacional o la Secretaría Técnica podrán convocar a comisiones consultivas. Eh, ok, yo lo voy a, de alguna manera les voy a mandar el actualizado, ¿no? Solamente es esa parte de COFOPRI, ¿no? Por eso les digo que escriban, ¿no? Y actualmente no es COFOPRI, sino es la S, el SP, ¿no? Pero no sé que no se preocupen, yo lo voy a enviar, ¿no es cierto?, modificado esta parte. Esta parte lo voy a enviar modificado. A ver, entonces estamos hablando de las comisiones consultivas, ¿no? Entonces, acá se busca conformar, dice, por todos los representantes de los gobiernos locales involucrados, ¿no?, y otras instituciones afectadas con el fin de que puedan transmitir información relevante acerca de sus correspondientes ámbitos geográficos, ¿no? Ahí entra talla desde el IGN, ¿no?, para buscar realmente cuál es su delimitación geográfica, ¿no? No por el hecho de decir, mi delimitación geográfica es hasta acá porque yo ya realicé obras de pistas y veredas, ¿no?, etcétera. Voy a agarrar ¿cómo se llama?, más área de lo ya, bueno, más área de lo que de mi jurisdicción no es lo conveniente. Entonces, a través de las comisiones consultivas justamente se va a dilucidar, ¿no? Se va a aclarar cuál realmente son las delimitaciones geográficas de cada distrito, ¿no? Y bueno, acá tenemos un resumen, ¿no?, de los órganos del sistema, ¿no? Un resumen. Consejo Nacional de Catastro, ¿no?, viene a ser el encargado de aprobar las políticas referidas a la integración del catastro a nivel nacional. ¿Cuáles son sus funciones? ¿No? Aprobar el Plan Nacional de Catastro, o usar una metodología única, no como antes que se usaba diferentes metodologías para
para desarrollar un caso, ¿no? Hagan uso de metodología única, las normas técnicas y los convenios o contratos. La preside la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, son miembros, son jefes o representantes de las instituciones del sistema que ya hemos mencionado, ¿no? Pasamos a la Secretaría Técnica, ¿no? Elabora el Plan Nacional de Catastro. Bueno, mayormente acá lo que no quiero que se olvide es que la Secretaría Técnica supervisa todos los procesos de levantamiento catastral. Entonces va a monitorear a las municipalidades, ¿no? Durante su proceso de levantamiento catastral. Este órgano es responsable, pues, ¿no? De hacer cumplir y monitorear las políticas y normas y estándares del sistema aprobados por el Consejo Nacional de Catastro, ¿ya? Y por último tenemos las comisiones consultivas, ¿no? Está conformada por los representantes de los gobiernos locales, que ya venimos diciendo, ¿no? Y demás instituciones para los temas que involucran el ámbito geográfico de sus respectivas jurisdicciones, ¿ya? Entonces, acá, ¿no? Ya estamos viendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de la ley 2829-4. Entonces nos quedaría, ¿no? El capítulo para ver en las próximas clases, ¿no? Que vendría a ser el capítulo 3, que es en base al Código Único Catastral, ¿no? El Código Único Catastral. Y el capítulo, y el capítulo 4 está en vinculación con el registro de predios, ¿no? Si tienen la posibilidad, se pueden ir leyendo, ¿no? O actualizando. ¿Sí? También voy a tratar de cuanto antes enviar la información para la próxima clase. Bueno, hasta acá alguna pregunta, chicos, porque ya va a ser hora de nuestro término de nuestra primera clase. Bueno, chicos, muchas gracias. Me da mucha satisfacción que le esté sirviendo el curso, ¿no es cierto? Que le esté sirviendo el curso y cualquier inconveniente que se les presente, ¿no? Me lo hacen saber nada más para poder desarrollar, ¿no es cierto?, sus problemas que puedan tener o de alguna manera sus inconvenientes, ¿no? Que se les pueda suscitar. Puede ser en el trabajo, ¿no? Porque ya veo que están relacionados, ¿no es cierto?, de alguna manera con el tema catastral. Porque, bueno, Juan, no tanto como un proceso administrativo, sino como todo proyecto, ¿no? Tiene que tener un inicio y un final, ¿no? Entonces, y como es justamente un proyecto que compete al gobierno, ¿no es cierto?, a las autoridades nacionales, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Que se tiene que solicitar. No es que yo de noche a la mañana digo, voy a realizar un proceso de levantamiento catastral y ya se da, ¿no? Es todo una resolución que tiene que salir para poder realizar un proceso de levantamiento catastral, ¿no? Como si bien dijo uno de sus compañeros, solamente el 5% de la parte tributaria va para la implementación catastral y eso no alcanza. Entonces, se tiene que generar ingresos de otras, ¿no? Incluso hasta el Banco Mundial ha prestado justamente dinero para que, en este caso era COFOPRI, que tiene que realizar un proceso de levantamiento catastral, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos, hasta la próxima clase, ¿no? Cualquier consulta también pueden realizar al WhatsApp, que ya tenemos un WhatsApp para el grupo de
este curso, ¿no? Bueno, hasta la próxima clase. Buenas noches a todos, cuídense. Y gracias también a ustedes.